El sol comenzaba a hundirse lentamente tras las colinas áridas de Arizona, tiñendo el cielo de un rojo polvoriento que anunciaba el final de otro día implacable en la frontera. Luke Harrison, un vaquero de 27 años, avanzaba solo sobre su caballo por un sendero estrecho que serpenteaba entre matorrales secos y rocas agrietadas por el calor. Había pasado semanas arreando ganado para un rancho en el norte y ahora, con el trabajo terminado, regresaba hacia el sur, en busca de un nuevo contrato. No tenía más compañía que su montura, el crujido del cuero y el silbido del viento desértico. Luke era un hombre acostumbrado a la soledad y a los peligros de estas tierras. Había aprendido a leer el terreno como si fueran las líneas de su propia mano, un rastro de huellas frescas, el vuelo repentino de los cuervos, un silencio que se volvía demasiado denso. Todo tenía un significado, y esa tarde, ese silencio pesado se apoderó del lugar como una manta invisible. El caballo bufó inquieto, clavando las patas en la tierra. Luke, sin dudar, llevó la mano a la culata de su rifle. No vio nada, pero sabía que no estaba solo. El ataque llegó como una ráfaga. Desde los matorrales surgieron figuras veloces, pintadas con colores de guerra, montando caballos ligeros. Era una partida apache. Antes de que pudiera reaccionar por completo, una flecha silbó en el aire y se clavó en el costado de su caballo. El animal relinchó y cayó de rodillas, lanzando a Luke al suelo. Apenas tuvo tiempo de rodar y cubrirse cuando una segunda flecha le rozó el hombro izquierdo, arrancándole un gemido seco. No disparó a ciegas, sabía que hacerlo significaría su muerte inmediata. En cuestión de segundos, lo rodearon. 5 jinetes, rostros firmes y miradas intensas. No gritaron ni celebraron, simplemente lo miraban como a un animal atrapado. Uno de ellos, evidentemente el líder, desmontó y se acercó con cautela. Luke, herido pero consciente, levantó las manos despacio. No quería morir allí, entre cactus y arena. El líder habló en un idioma que Luke no comprendió, pero su tono no era el de alguien dispuesto a negociar. Era el de quien ya había decidido su destino. Le ataron las manos con correas de cuero, lo montaron en uno de sus caballos y lo llevaron entre las sombras del desierto que se alargaban a medida que el día moría. El viaje duró horas. La herida del hombro ardía como fuego, y la caída lo había dejado aturdido. Cuando llegaron al campamento, ya era de noche. Las fogatas iluminaban los rostros de hombres, mujeres y niños apaches que se acercaban a ver al prisionero. Luke sintió en sus miradas una mezcla de desconfianza, desprecio y curiosidad. No era el primer blanco que veían, pero tampoco era habitual que uno llegara vivo. Lo arrastraron hasta una choza hecha de ramas y cuero curtido. Allí, lo dejaron tirado, con las manos aún atadas. Afuera, se escuchaban tambores lejanos y el murmullo de la tribu. Luke apretó los dientes. Había estado en situaciones difíciles antes, pero nunca en medio de un campamento apache herido y sin aliados. Sabía que su vida pendía de un hilo, y que nadie vendría a buscarlo. Pasó un tiempo sin saber si eran minutos u horas. El dolor lo mantenía despierto, pero el cansancio lo golpeaba como una ola tras otra. Entonces, la entrada de la choza se movió. Una silueta femenina apareció en la penumbra. Era joven, con el cabello largo trenzado, los ojos oscuros y penetrantes. Llevaba una vasija de barro con agua y unas tiras de tela limpia. Se agachó sin decir palabra y empezó a limpiar la herida de su hombro con movimientos firmes pero delicados. Luke la observaba con cautela. Podría gritar y alertar a los demás, pero no lo hizo. Ella tampoco trató de hablarle. El único lenguaje era el de las miradas. Él vio en sus ojos curiosidad, no odio. Ella, en los suyos, vio miedo contenido, no desafío. Cuando terminó de vendarlo, le dio de beber un poco de agua, y luego se levantó sin hacer ruido. Antes de salir, se volvió apenas un segundo, como para asegurarse de que seguía con vida.
Esa fue la primera noche que Luke no se sintió completamente solo en aquel campamento enemigo. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud de un reloj de arena olvidado en medio del desierto. Luke no sabía si era prisionero, huésped o simplemente un hombre condenado a esperar su destino. Lo único claro era que seguía vivo gracias a la muchacha de ojos oscuros que había entrado en la choza aquella primera noche. Ella venía siempre al caer el sol, cuando la mayoría de los hombres ya estaban ocupados con las fogatas y los niños corrían entre las sombras. Entraba en silencio, con una jarra de agua fresca y trozos de hierbas envueltos en tela. Sin decir una sola palabra, limpiaba la herida del hombro de Luke, le daba de beber y revisaba sus vendajes. Sus movimientos eran precisos, sin titubeos, como los de alguien acostumbrado a cuidar sin esperar nada a cambio. Luke la observaba con atención. Al principio con recelo, luego con una creciente sensación de calma. En su mirada no había burla ni lástima, solo una curiosidad tranquila. Una noche, cuando ella le ofreció agua, él levantó la mano atada con torpeza para sostener el cuenco. Ella sonrió apenas, una mueca mínima pero clara, y colocó el cuenco en sus manos sin apartar la mirada. Ese pequeño gesto fue como una chispa en medio de la oscuridad. Por primera vez en días, Luke sintió que estaba frente a una persona, no solo a una apache desconocida. Durante el día, Luke permanecía solo en la choza, vigilado desde fuera por un par de jóvenes guerreros. A través de la abertura, veía la vida de la tribu desarrollarse con ritmo propio, las mujeres moliendo maíz, los hombres reparando lanzas, los niños jugando descalzos entre el polvo. No entendía las palabras, pero entendía los gestos. No eran salvajes como muchos cowboys decían en las cantinas. Eran gente con costumbres distintas, con códigos firmes, con una calma que resultaba casi desconcertante. Una tarde, la joven, Nita, como escuchó que otros la llamaban, trajo algo diferente. Una pequeña pieza tallada en madera. Era una figura sencilla, el perfil de un caballo. Se la dejó sobre la manta sin decir nada. Luke, sorprendido, la tomó con cuidado. Luego, usando una piedrecilla y un trozo de cuero de su cinturón, talló rápidamente un pequeño colgante en forma de hoja y se lo ofreció en su siguiente visita. Ella lo observó como si no esperara recibir nada de él, y cuando comprendió que era un regalo, inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento. No hizo falta más. Poco a poco, empezaron a comunicarse con palabras sueltas. Nita señalaba objetos y decía su nombre en su idioma. Luke repetía torpemente. Luego él hacía lo mismo en inglés. Water, sky, friend. Ella reía suavemente cuando pronunciaba mal las palabras apaches, y él fingía ofenderse, provocando que sus ojos se iluminaran como si hubieran compartido un secreto. No hablaban más de 5 o 6 palabras por día, pero cada palabra era un puente pequeño tendido sobre el abismo de la desconfianza. Una noche, Luke despertó sobresaltado por un sueño febril. El dolor de la herida y el calor sofocante de la choza lo tenían exhausto. Cuando abrió los ojos, la vio sentada frente a la entrada, en silencio, vigilándolo. No había necesidad de que estuviera allí. Podría haberse ido hacía horas, pero no lo hizo. Simplemente estaba, como una presencia silenciosa que lo anclaba al presente. Nita no era una mujer sumisa ni servil. Había en su forma de moverse una determinación serena. Luke lo percibía. Si quisiera, podría gritar y traer a toda la tribu sobre él. Pero no lo hacía. Lo cuidaba como si su vida le importara, aunque no compartieran ni historia ni lengua. Una tarde, mientras el viento arrastraba nubes de polvo sobre el campamento, Luke salió por primera vez de la choza bajo la atenta mirada de 2 guerreros. Su herida ya no sangraba, pero cada movimiento era un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Nita lo vio y se acercó, sin decir nada,
tomó una rama y dibujó en la tierra un círculo y luego una línea larga que se perdía en el horizonte. Luke, intrigado, se arrodilló como pudo y dibujó un caballo al lado de la línea. Ella entendió. Le estaba diciendo que quería volver a cabalgar, a irse. Por un momento, sus miradas se cruzaron con intensidad. En los ojos de ella no había sorpresa, solo algo parecido a tristeza contenida. No intentó detenerlo ni se enojó. Simplemente asintió con una seriedad tranquila. Fue entonces cuando Luke comprendió que, aunque no fueran parte del mismo mundo, entre ambos había nacido un pacto silencioso. Ella no lo veía como un enemigo, y él ya no la veía como una desconocida peligrosa. Esa noche, Nita le trajo un trozo de carne cocida envuelto en cuero. Luke lo aceptó con torpeza. No sabía si era un regalo, una prueba o una despedida anticipada. Ella, sin explicarlo, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Afuera, la luna bañaba el campamento con una luz fría. Luke se recostó sobre las mantas ásperas, con el colgante de madera entre los dedos, y por primera vez desde su captura, pensó que quizás no todo estaba decidido aún. El tiempo en el campamento apache transcurría de manera distinta. No había relojes, ni campanas, ni órdenes marcadas por silbatos. El sol y la luna eran los únicos guardianes del ritmo diario. Luke, que al principio contaba los días con precisión obsesiva, empezó a perder la cuenta. La herida de su hombro sanaba poco a poco. Ya podía mover el brazo sin sentir el ardor constante que lo atormentaba. Por las noches, cuando el viento fresco soplaba entre las chozas, escuchaba los cantos suaves de las mujeres y el ulular distante de los coyotes. Era un mundo peligroso, sí, pero también extrañamente armonioso. Nita seguía visitándolo, aunque cada vez menos como cuidadora y más como algo distinto. A veces se sentaba a su lado sin hacer nada, simplemente mirando el fuego. Otras veces le traía pequeños objetos. Una piedra con formas curiosas, una pluma colorida, un puñado de bayas dulces. Luke correspondía como podía. Reparó un pequeño cinturón de cuero roto, afiló un cuchillo con precisión vaquera y lo dejó en la entrada de su choza como agradecimiento. No compartían un idioma fluido, pero se entendían. Sin embargo, cada momento de cercanía iba acompañado de una sombra inevitable. Luke no pertenecía allí. Sabía que, en cualquier momento, podrían decidir que su presencia ya no era necesaria y acabar con su vida. Además, su caballo había muerto, su rifle estaba en manos de la tribu, y cada día que pasaba allí, aumentaba el riesgo de que alguna patrulla norteamericana lo considerara un colaborador apache. Tenía que irse, no por falta de apego, sino porque su mundo no era ese. Una tarde, mientras ayudaba a cargar leña cerca de la periferia del campamento, una señal de que empezaban a confiar en su fuerza, escuchó a dos jóvenes guerreros hablando con tono duro, señalándolo. No entendió las palabras, pero no necesitaba traducción. Sus miradas eran claras como cuchillos. No todos lo aceptaban. En ese momento, una sensación de urgencia comenzó a crecerle en el pecho. Esa noche, bajo la luz fría de la luna creciente, Luke se sentó solo en la choza, acariciando el colgante de madera que Nita le había dado. Pensó en su vida antes de la emboscada, el polvo de los caminos, las risas en los salones, el sabor áspero del whisky barato, y luego pensó en los últimos días, las visitas silenciosas, las lecciones de palabras, el calor tenue de una mirada que no necesitaba traducción. Había cambiado, aunque no supiera cómo explicarlo ni a sí mismo. Cuando escuchó el sonido lejano de tambores que marcaban la reunión nocturna del Consejo de Hombres, supo que era el momento. Se deslizó hacia la parte trasera de la choza, donde las sombras eran más densas. Las cuerdas que ataban su refugio eran resistentes, pero no imposibles de desatar.
Había observado durante días, memorizando rutas de vigilancia y cambios de turno. No era un hombre impulsivo. Si iba a huir, sería ahora o nunca. Caminó en silencio, con pasos medidos, esquivando fogatas y siluetas dormidas. La herida del hombro tiraba levemente, recordándole cada paso que lo que estaba dejando atrás no era solo un campamento, sino una historia no terminada. Y entonces, antes de llegar a la arboleda donde comenzaba el sendero hacia el norte, la vio. Nita estaba de pie, como si lo hubiera estado esperando. La luna bañaba su rostro, y sus trenzas brillaban con un halo plateado. No llevaba armas ni gritó para alertar a los demás. Simplemente lo observaba, inmóvil. Luke se detuvo, el corazón martillándole el pecho. No había palabras suficientes en ningún idioma para lo que flotaba entre ambos en ese instante. Él no podía explicarle que no huía de ella, sino de un destino imposible. Ella no podía decirle que comprendía, aunque le doliera. Se miraron durante largos segundos que parecieron detener el tiempo. Finalmente, Luke llevó la mano a su pecho y tocó el colgante de madera. Luego, con un gesto lento y respetuoso, lo levantó para mostrárselo. Fue su forma torpe de decir, «Gracias, no te olvido». Nita no lloró ni habló. Sus ojos, oscuros y firmes, bastaban. Asintió una sola vez, con una mezcla de orgullo y resignación, y entonces dio un paso atrás, dejando el camino libre. Luke montó en un caballo robado que había desatado horas antes. Antes de partir, volvió la vista atrás. Nita seguía allí, como una estatua viva, observándolo desaparecer en la línea del horizonte. Ninguno levantó la voz, ninguno dijo adiós. Fue una despedida sin palabras, pero más profunda que 1000 discursos. Cuando el primer rayo de amanecer tocó las colinas, Luke ya estaba lejos, pero en el fondo, algo le decía que el lazo forjado en la oscuridad de aquella choza apache no se rompería con la distancia ni el tiempo. El sol de Arizona seguía siendo igual de despiadado que años atrás, pero todo lo demás había cambiado. Los caminos polvorientos por los que antes viajaban vaqueros solitarios y caravanas pequeñas, ahora eran patrullados por soldados con uniformes impecables y bayonetas relucientes. Las tierras que una vez parecían infinitas se estaban llenando de cercas, fortines y puestos de control. Los pueblos crecían como hongos al borde de los ríos. Las canciones de los pioneros ahogaban, poco a poco, el canto libre de los desiertos. Luke Harrison ya no era el joven vaquero temerario que había cabalgado solo aquella tarde fatídica. Habían pasado casi 4 años desde su fuga del campamento Apache. Ahora rondaba los 30, con el rostro endurecido por el sol y la barba corta siempre sombreándole la mandíbula. Su reputación como escolta y tirador había crecido entre los rancheros del sur. No tenía rancho propio ni familia, pero era conocido como alguien que cumplía su palabra y que no rehuía el peligro. Trabajaba por temporadas en un rancho cercano al río Gila, arreando ganado o protegiendo convoyes de comerciantes. Las noches en la cantina eran bulliciosas, llenas de risas, cartas marcadas y whisky barato. Pero cuando las luces se apagaban y quedaba solo en su catre, los recuerdos regresaban. No eran recuerdos ruidosos ni confusos, eran imágenes nítidas. El fuego, la choza, el rostro de una joven con ojos oscuros y firmes. Nita. Nunca había hablado de ella con nadie. Algunos compañeros contaban historias exageradas de cómo habían escapado de tribus salvajes y cortado cabelleras para sobrevivir. Luke escuchaba en silencio, sin corregirlos ni unirse a la fanfarronería. Lo que él había vivido no encajaba en esas narraciones ruidosas. Lo que él recordaba era silencio, miradas y una promesa sin palabras. Mientras tanto, en las tierras al este de las montañas Chiricahua, Nita también había cambiado. La joven que una vez había curado a un extranjero en secreto, se había convertido en una mujer fuerte, respetada entre los suyos. Su padre, ya envejecido,
Dependía cada vez más de los consejos de los guerreros jóvenes y de la sabiduría tranquila de Nita. Ella no era una líder oficial, pero muchos escuchaban cuando hablaba. Sabía leer el cielo, predecir tormentas, elegir rutas seguras y mantener la calma cuando los hombres discutían. La presión externa, sin embargo, crecía. Las incursiones del ejército norteamericano se volvían más frecuentes. Algunos clanes apaches optaban por negociar y aceptar las reservas impuestas por el gobierno. Otros elegían resistir con más dureza. Nita se encontraba en medio. Sabía que la guerra abierta traería muerte, pero también que rendirse significaba perderlo todo. Por las noches, cuando las fogatas se apagaban y el cielo se llenaba de estrellas, Nita recordaba aquel tiempo lejano con el extranjero herido. No lo idealizaba ni lo convertía en leyenda, simplemente no lo olvidaba. A veces pasaba los dedos por el colgante de hoja que guardaba en una pequeña bolsa de cuero, colgado de su cinturón. El tiempo no había borrado ese objeto, ni lo que representaba, una conexión improbable que sobrevivía al paso de los años. En el mundo de Luke, las noticias sobre las guerras apaches llegaban a través de periódicos y rumores. Se hablaba de emboscadas, patrullas desaparecidas, ranchos incendiados. Para la mayoría, eran historias lejanas. Para Luke, cada línea escrita era un eco. No tenía intención de regresar. No sabía si ella aún vivía, pero no podía ignorar esa parte de su historia. Una noche, en una cantina cerca de Tucson, un comerciante nervioso ofreció una buena paga por escoltar un convoy de suministros hacia un fuerte militar en construcción, al borde del territorio apache. Era una ruta peligrosa, pero la paga era alta. Luke, sin pensarlo demasiado, aceptó. No sabía si fue por el dinero o por una fuerza más profunda que lo empujaba hacia el este, hacia esas tierras que nunca terminó de abandonar del todo. Mientras tanto, Nita se preparaba para un invierno difícil. Las reservas de alimentos eran escasas, y los exploradores informaban que un convoy militar se acercaba por la vieja ruta del río. Los ancianos temían que esa ruta pasara cerca de territorios sagrados. Algunos jóvenes guerreros veían una oportunidad para dar un golpe que hiciera retroceder a los soldados. Nita no apoyaba el derramamiento de sangre sin razón, pero tampoco podía permitir que los invasores tomaran más terreno. En las siguientes semanas, los caminos de Luke y Nita comenzaron a converger otra vez, como dos ríos que se habían separado hace años, pero que, inevitablemente, volvían a encontrarse. Él avanzaba con un convoy cargado de víveres, sin saber que cada milla lo acercaba a un territorio vigilado por los ojos firmes de una mujer apache que nunca había olvidado. Ella, sin saberlo, vigilaba desde las colinas el avance de un grupo de hombres entre los que estaba el único rostro extranjero que alguna vez había mirado sin miedo. El destino, silencioso pero paciente, había estado esperando este reencuentro. El convoy avanzaba lentamente por la ruta del río, escoltado por un puñado de vaqueros curtidos y un destacamento pequeño de soldados. Carretas cargadas de harina, pólvora, mantas y herramientas chirriaban con cada piedra del camino. Luke cabalgaba a un costado, observando con atención las colinas que se alzaban a ambos lados. No era la primera vez que cruzaba territorio apache, pero esta vez algo se sentía distinto. El aire estaba demasiado quieto, el viento arrastraba un silencio denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. El capitán al mando, un hombre joven con uniforme impecable y poca experiencia real, no prestaba atención a las advertencias de Luke. «No se preocupe, señor Harrison», dijo con un gesto altivo. «Tenemos suficientes armas para disuadir a cualquier salvaje». Luke no respondió. Había aprendido que los hombres que hablaban así eran los que más rápido caían en una emboscada. Al amanecer del tercer día, cuando el sol apenas iluminaba las rocas rojizas, el ataque llegó.
Desde las colinas, un silbido agudo cortó el aire y, en cuestión de segundos, flechas comenzaron a llover sobre el convoy. Los caballos relincharon, los soldados gritaron órdenes confusas. Luke se deslizó de la montura y rodó hasta una carreta para cubrirse. No era un ataque desorganizado, era rápido, preciso y perfectamente calculado. Los guerreros apaches descendieron como sombras, usando el terreno a su favor. Luke disparó 2 veces, más para crear distracción que para matar. Sabía que luchar contra ellos en su propio territorio era un error. Lo había aprendido de la forma más dura años atrás. Pero esta vez no era un fugitivo solitario, sino parte de un convoy lento y torpe. En medio del caos, un caballo sin jinete chocó contra su carreta y lo lanzó al suelo. Un golpe seco en la cabeza lo aturdió. Al intentar levantarse, sintió un fuerte impacto en la espalda. Alguien lo había derribado desde atrás. En cuestión de segundos, tenía las manos atadas y un cuchillo apuntándole al cuello. Reconoció los patrones en la pintura facial, el silencio feroz. Era una partida apache bien entrenada. Cuando recuperó la conciencia, estaba sobre un caballo, con las manos atadas frente a su cuerpo y escoltado por 4 guerreros. El convoy había sido desmantelado. Los soldados sobrevivientes estaban siendo llevados en otra dirección. Luke, sin embargo, fue separado desde el principio. No sabía por qué, pero lo presentía. Cabalgaban a través de caminos que le resultaban extrañamente familiares. Las colinas, las sombras de los cactus, los valles angostos, hasta que, al caer la tarde, divisó un conjunto de chozas de ramas y cuero al pie de una arboleda. El campamento apache. No era el mismo de su juventud, pero el ambiente era inconfundible. El humo de las hogueras, el murmullo en lengua apache, la mirada firme de los hombres y la curiosidad contenida de los niños. Lo arrojaron frente a una gran hoguera central, donde un círculo de guerreros lo rodeó. Al fondo, una figura femenina avanzó entre ellos. Vestía ropas tradicionales adornadas con cuentas y plumas, y llevaba un arco a la espalda. Caminaba con la seguridad de quien no necesitaba gritar para ser escuchada. Luke la vio a contraluz, y su corazón dio un vuelco. Era ella, Nita. Los años no la habían debilitado, la habían forjado. Su rostro tenía la misma firmeza serena, pero ahora sus ojos reflejaban experiencia, liderazgo, y algo más difícil de describir, la memoria de un pasado compartido. Ella lo miró en silencio mientras los guerreros lo empujaban al centro del círculo. No dijo nada al principio, simplemente se quedó de pie, observándolo con una mezcla de sorpresa contenida y juicio silencioso. Uno de los jóvenes guerreros habló con voz dura, señalando a Luke y luego su arco. Exigía su ejecución inmediata. «Traidor», decían algunas voces en su idioma. Luke no entendía todas las palabras, pero sabía perfectamente lo que estaban diciendo. Había huido años atrás, y para muchos, eso era una ofensa imperdonable. Nita levantó una mano. El silencio se hizo de inmediato. Su autoridad era evidente. Se acercó a Luke, paso a paso, sin apartar la mirada. Él, atado y sucio por el viaje, la observaba con la misma mezcla de incredulidad y emoción contenida. No sabía si sonreír, disculparse o simplemente bajar la cabeza. Ella se detuvo a poca distancia, lo suficiente para que pudiera oler el humo y el cuero de su vestimenta. Durante unos segundos, el tiempo pareció desvanecerse. No eran un prisionero y una líder, eran 2 personas que se habían encontrado de nuevo, después de años, en el lugar más improbable. Nita dio una orden breve, y los guerreros obedecieron. Lo llevaron a una choza apartada, custodiada pero no oscura como una celda. La misma estructura en la que él había sanado años atrás. Esa noche, Luke no pudo dormir. Escuchaba las voces afuera, las discusiones entre los guerreros jóvenes que exigían su muerte,
y los mayores que hablaban de pruebas y honor. Sabía que su destino pendía de un hilo, pero en medio de esa incertidumbre había una certeza profunda. Nita lo había reconocido, y no lo había dejado morir de inmediato. Cerca de la medianoche, la entrada de la choza se abrió. La figura de Nita apareció, iluminada por la luz temblorosa de una antorcha. Entró sin escoltas. Luke la observó en silencio, igual que aquella primera noche, tantos años atrás. Pero esta vez, ella no era la que curaba, era la que decidía. Se sentó frente a él, sin hablar. Las llamas dibujaban sombras en sus rostros. Luke, incapaz de contenerse, dijo en inglés: «Nita». Ella no respondió con palabras, pero su mirada bastaba. Había preguntas, reproches y algo más profundo, una promesa antigua, aún viva. La madrugada se deslizó sobre el campamento como una sombra silenciosa. El fuego central aún crepitaba con brasas anaranjadas, y las voces de los guerreros se habían vuelto susurros cargados de tensión. Luke, sentado con la espalda contra la pared de cuero de la choza, escuchaba cada palabra como si fueran golpes sordos sobre su pecho. No entendía todos los matices del idioma apache, pero había aprendido a reconocer los tonos. Y los tonos que oía afuera no eran buenos. Los jóvenes querían su sangre. Hablaban con impaciencia, con la furia de quienes no habían vivido las complejidades de los viejos tiempos. Para ellos, Luke era un símbolo claro, un extranjero que una vez escapó, un hombre que había deshonrado su hospitalidad. Algunos pedían que su ejecución fuera pública, que sirviera como advertencia para futuros hombres blancos que se atrevieran a cruzar su tierra. Los ancianos, en cambio, hablaban con voz más medida. Recordaban códigos antiguos, reglas no escritas de honor y reciprocidad. Uno de ellos recordó cómo, años atrás, Nita había intervenido para que aquel hombre no fuera ejecutado. La hija del jefe dijo que no debía morir, y él no levantó su arma contra nosotros. Las palabras flotaron como humo, sin convencer del todo a los más jóvenes, pero tampoco se desvanecieron. Nita permanecía apartada, de pie frente a la hoguera central, con los brazos cruzados y el rostro iluminado por la luz danzante. No hablaba, observaba, escuchaba, pero por dentro, un torbellino silencioso la recorría. Habían pasado años desde aquella noche en que un joven extranjero herido la miró sin miedo, en la penumbra de su choza. Ella no había dicho nada entonces, pero en su interior había hecho una promesa. Si algún día vuelve a cruzarse en mi camino, lo protegeré, no por él, sino por lo que significó aquel momento. Y ahora, esa promesa la perseguía como un eco antiguo que no se puede ignorar. Al amanecer, el consejo se reunió. Era una asamblea importante. El destino del prisionero se decidiría antes del siguiente ocaso. Nita tomó su lugar junto a los hombres principales, no como una guerrera más, sino como la hija del jefe y figura respetada. El jefe, envejecido y con la voz quebrada por los años, habló primero. Expuso los hechos con frialdad. Este hombre fue recibido, sanado, y luego huyó. Hoy ha vuelto a nuestras manos. ¿Qué dictan nuestras leyes? Las respuestas fueron diversas, pero la mayoría apuntaba a la muerte. Uno de los jóvenes, con pintura fresca en el rostro, se adelantó y levantó su lanza, clamando que él mismo se encargaría de ejecutar al traidor antes del anochecer. Los murmullos de aprobación crecieron como un rugido en la distancia. Entonces, Nita dio un paso adelante. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia impuso silencio. Sus ojos recorrieron el círculo lentamente, deteniéndose en cada rostro, jóvenes y viejos por igual. Habló con tono firme, en su lengua. Cuando llegó herido, pude haberlo dejado morir, pero no lo hice. Lo cuidé, le di agua y vendé sus heridas. Él tuvo la oportunidad de matarnos, y no lo hizo. Huyó, sí, pero no derramó sangre. Matarlo ahora es justicia, o venganza vacía.
Los murmullos se transformaron en silencio tenso. Un anciano asintió despacio. Un joven frunció el ceño, incapaz de responder. Nita continuó, esta vez mirando directamente a su padre. Si matamos a un hombre que no levantó su arma, traicionamos nuestros propios códigos. Yo fui testigo de su conducta, y según nuestra ley antigua, mi palabra tiene peso. Su padre cerró los ojos un instante. La conocía demasiado bien. Cuando hablaba así, no era una súplica, era una declaración. Sin embargo, también sabía que los jóvenes no aceptarían fácilmente dejarlo libre. Había orgullo en juego, heridas históricas y un espíritu de resistencia que ardía más fuerte que nunca. La reunión terminó sin un veredicto claro. El jefe dijo que al anochecer anunciarían la decisión final. Nita regresó a su choza con pasos lentos. Afuera, el viento levantaba polvo y el cielo se tornaba de un azul implacable. Sabía que, si esperaba una votación justa, Luke moriría antes de la puesta del sol. La promesa no podía dejarse en manos de otros. Esa tarde, mientras el campamento se preparaba para la ceremonia que marcaría la decisión, Nita entró en silencio en la choza donde mantenían a Luke. Él estaba sentado, encadenado a un poste corto, con la mirada fija en el suelo. Cuando la vio, se incorporó como pudo. Por un momento, no hubo palabras. Solo se miraron. Ella caminó hacia él, se agachó, y sin decir nada, cortó las ataduras con un cuchillo corto. «Nita», murmuró Luke, apenas con voz. Ella lo hizo callar con un gesto. Le señaló la parte trasera de la choza, donde una abertura apenas visible se ocultaba tras unas pieles viejas. Era la misma ruta que ella había usado años atrás para entrar a escondidas cuando lo curaba. «Corre cuando la luna esté alta», dijo en un inglés entrecortado, aprendido en noches lejanas. «Nadie verá». Luke sintió que el corazón se le encogía. Ella estaba arriesgándolo todo, pero antes de que pudiera hablar, Nita lo miró fijamente y susurró algo en su idioma. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era el mismo con el que ella le había dado agua por primera vez. Firme, sereno, protector. Cuando cayó la noche y los tambores comenzaron a sonar, Luke hizo exactamente lo que ella le había indicado. Se deslizó por la abertura y desapareció entre la arboleda, moviéndose como un fantasma. Detrás, en el centro del campamento, los guerreros se reunían frente al fuego para escuchar el veredicto, sin saber que el prisionero ya no estaba allí. Nita permaneció en la ceremonia con el rostro impasible. Cuando uno de los jóvenes descubrió la choza vacía, corrió hacia la hoguera gritando. Las lanzas se levantaron, los perros ladraron, y los jinetes salieron en busca del fugitivo. Pero Luke ya estaba lejos, y la noche era su aliada. Nita cerró los ojos un instante, recordando aquella promesa silenciosa hecha años atrás. La había cumplido. No por nostalgia, ni por debilidad, sino porque sabía que en un mundo que cambiaba demasiado rápido, mantener una palabra dada era el último refugio de la dignidad. Luke corría entre los árboles como si la propia tierra lo empujara hacia adelante. La luna, alta y redonda, iluminaba el camino irregular con un brillo pálido, lo suficiente para que pudiera moverse sin caer. La adrenalina latía en sus sienes, mezclada con una emoción que no sentía desde hacía años, una mezcla de libertad, incredulidad, y algo parecido a una despedida silenciosa que aún no había ocurrido. Había escapado, otra vez. Pero esta vez no era el joven herido que huía por instinto. Ahora era un hombre que entendía el peso de ese acto. Cada paso lejos del campamento era también un paso lejos de ella. Atravesó un arroyo poco profundo y se detuvo unos segundos para recuperar el aliento. El sonido de cascos resonó a lo lejos. La partida de búsqueda había salido, tal como Nita había predicho.
Luke sabía cómo se movían, conocía sus tácticas. No tardarían en cubrir el perímetro. Así que continuó hasta alcanzar un terreno rocoso donde los caballos tendrían más dificultad para seguirlo. Allí, oculto entre sombras y piedras, se detuvo por primera vez a pensar con claridad. Nita lo había salvado. Había desafiado la presión de su pueblo, la ira de los jóvenes guerreros, el juicio de los ancianos, y lo había hecho sin esperar recompensa alguna. No había promesas románticas ni palabras heroicas. Solo un gesto silencioso que decía más que 1000 discursos. Luke apretó los puños y contuvo un impulso extraño. El deseo de volver atrás, de mirarla una última vez. Pero el instinto de supervivencia y la lógica prevalecieron. Si regresaba, arruinaría lo que ella había hecho por él. Así que siguió su camino hacia el norte, confiando en el terreno y en su memoria. Cada sonido del bosque nocturno le recordaba fragmentos de aquella primera estadía en el campamento. Las fogatas, los susurros, el rostro joven que lo observaba en silencio. Y ahora, esa misma mirada pertenecía a una mujer que había elegido cumplir una promesa antigua, aunque eso significara enfrentarse a los suyos. En el campamento, la tensión había estallado en gritos y caballos ensillados a toda prisa. Algunos guerreros acusaban a los guardias de haber dormido, otros sospechaban de traición interna. Nita se mantuvo firme frente a las acusaciones, sin parpadear. Cuando uno de los jóvenes más impulsivos la señaló directamente, diciendo que solo ella podía haberlo ayudado, Nita lo miró con una frialdad que lo desarmó por completo. ¿Me acusas sin pruebas?, dijo en su lengua, con un tono grave y pausado. El joven titubeó, incapaz de sostenerle la mirada. Todos sabían que, incluso si fuera cierto, nadie en su sano juicio desafiaría públicamente a la hija del jefe sin pruebas sólidas. El jefe, desde su asiento, observaba en silencio. Sabía la verdad en el fondo de su corazón, pero también sabía que lo que ella había hecho no había sido un acto de debilidad, sino de coherencia. Cuando los jinetes regresaron al amanecer, exhaustos y con las manos vacías, el campamento se sumió en un silencio resignado. No había celebración ni castigo inmediato. Simplemente, un entendimiento tácito. El extranjero se había ido. Otra vez. Nita salió sola de la empalizada al alba. Caminó hasta una colina cercana desde donde se veía el horizonte abierto. El cielo se pintaba de un rosa pálido, y el viento frío de la mañana le acariciaba el rostro. Cerró los ojos y respiró profundamente. No lloró, no sonrió, no hizo ningún gesto grandilocuente. Se limitó a estar allí, en el mismo lugar donde años atrás había mirado hacia el horizonte y visto a un hombre desaparecer en la distancia. Esta vez, sin embargo, era distinto. Ella ya no era la joven que esperaba milagros. Era una mujer que había tomado una decisión, y la había cumplido con dignidad. Luke, varios kilómetros al norte, cabalgaba sobre un caballo prestado que había encontrado atado en un claro. El sol comenzaba a elevarse lentamente. Al mirar hacia atrás, la vasta extensión de tierra apache se extendía como un océano de polvo y luz dorada. En la distancia, sobre una colina, creyó ver una figura solitaria. No podía distinguir si era real o fruto del cansancio, pero en su interior lo supo. Era ella, Nita. No levantó la mano, no gritó su nombre. Solo la observó unos segundos más antes de girar hacia el camino que lo esperaba. Una vida distinta, lejos de ese mundo. Sabía que jamás la olvidaría. No por romance imposible, sino porque ella le había enseñado algo que ninguna bala ni frontera podía borrar. Que una promesa cumplida vale más que 1000 palabras vacías. Pasaron horas, luego días. Luke alcanzó un pequeño pueblo fronterizo y, como era costumbre, se mezcló entre viajeros, comerciantes y aventureros. Nadie sospechó que venía de un campamento apache. Para ellos,
Era solo otro vaquero polvoriento con historias que nunca contarían completas. Pero cada noche, antes de dormir, sacaba de su bolsillo el colgante de madera que aún conservaba. No lo llevaba al cuello. Lo guardaba como un secreto, como una llama pequeña que no debía apagarse. Y en las tierras del sur, Nita volvió a su pueblo, retomando su rol, sin explicar nada a nadie. La vida continuó, pero cuando miraba las estrellas en silencio, en las noches sin viento, había una constelación que siempre le recordaba esa promesa lejana, cumplida sin aplausos ni testigos. Dos caminos, dos mundos, un solo instante compartido que sobreviviría al tiempo.